nos enfrentamos al último programa del curso 2022-2023 con Adrián Bonilla. Adrián Bonilla es el secretario ejecutivo de la Fundación EULAC, que tiene su sede en Hamburgo. Y antes Adrián fue secretario general de Flaxo y un poco antes el director de Flaxo Ecuador. Adrián tiene un doctorado en la Universidad de Miami y sobre todo ha trabajado casi toda su vida profesionalmente en temas de relaciones internacionales. Adrián, que seas bienvenido a nuestro programa del área de ciencia política de la Universidad de Salamanca, Los retos de la política. Y en tu posición primero de experto y segundo de director ejecutivo de esta fundación, ¿cuáles son los retos que en tu opinión tiene hoy la política? Buenos días, buenas tardes, Manuel. Es un placer estar en esta serie de entrevistas que tú has organizado para reforzar la investigación y el trabajo en ciencia política que has desarrollado a lo largo de los últimos meses. En relación a tu pregunta, creo que los retos tienen que ver con ya en el ámbito de la práctica con cómo las organizaciones internacionales o intergubernamentales, en el caso de la que dirijo, pueden adaptarse a las agendas que están en continuo cambio de sus miembros. Lo que nosotros estamos observando en todas partes del mundo y también en el estudio de la relación entre Europa, América Latina y el Caribe, es que hay agendas que se construyen todos los días con distintos temas y que la naturaleza de la relación, en este caso interregional, cambia muy aceleradamente de acuerdo a las necesidades que el ámbito internacional va produciendo. Dos hechos han marcado esto en apenas los últimos 3 años. El primero fue la pandemia, ¿sí? ¿No? Que supuso un entorno de aislamiento en las comunicaciones, no solamente interpersonales, pero también intergubernamentales. Y el otro es los efectos que está produciendo la invasión rusa a Ucrania y la guerra que se está desarrollando en ese país, que está reagrupando las afinidades de los intereses nacionales y regionales en todas partes del mundo. En tu opinión, y dado que estamos a unas fechas de la reunión entre Europa y América Latina en Bruselas, ¿qué puntos consideras tú que son fundamentales en la agenda de esa reunión? Bueno, hay varios que tienen que ver básicamente con las necesidades de los países, pero en términos generales podríamos nosotros identificar que los temas que se van a desarrollar son temas que tienen que ver con desarrollo y que de una u otra manera los temas políticos son en este encuentro no son la orientación central de los intereses de los jefes y de las jefas de Estado que se van a reunir. Entonces, estos temas fueron decididos por los ministros de Relaciones Exteriores de las dos regiones en octubre en Buenos Aires, en donde se reunieron y serán probablemente parte de los documentos de declaraciones finales. Siempre habrá algún complemento. Pero la idea era conversar sobre recuperación económica post-pandemia en lógica de los Objetivos de Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas, es decir, recuperación incluyente, equitativa, sostenible. Se aumentó el tema de la seguridad alimentaria como uno de los intereses centrales de las dos regiones, pero particularmente de América Latina. Temas de cooperación en energía, que implica nuevas fuentes de energía,
dirección en cambio de la matriz energética, sobre todo en Europa, que quiere depender menos de los hidrocarburos, de fósiles, de carbón, de petróleo y de gas, temas que tienen que ver con salud pública, ¿no? Porque la pandemia supuso un escenario de diferencia, de desencuentro entre las dos regiones, sobre todo en los primeros meses en que se administraron de forma distinta las vacunas producidas en Europa, que por ejemplo, como se administraron aquellas que se produjeron en la China y en Rusia. Otros de los temas centrales son los de justicia social, los de integración de los sistemas de producción y cadenas de valor, esto ante las expectativas de nuevas fuentes energéticas que en América Latina no quieren volver a ser objeto de exportación sin incorporar cadenas de valor y sin agregar valor a estos productos, temas que siempre son parte de la agenda que tienen que ver con innovación, con educación superior, y un énfasis especial en cooperación, y hay acuerdos sobre cambio climático, sobre pérdida de la biodiversidad, sobre todo porque en América Latina hay regiones especialmente vulnerables al cambio climático, como son las regiones tropicales o la de los países del Caribe, y temas que tienen que ver con transición digital. Estos son, en términos generales, digamos, los elementos de lo que podrían ser las declaraciones de la Junta. No dices nada a propósito del tema de los flujos migratorios. ¿Esto de alguna manera crees que va a tener cabida o es Siempre, un siempre, tema? siempre están presentes enunciaciones que tienen que ver con derechos humanos, que tienen que ver con democracia y en este caso con movilidad humana, pero me da la impresión de que la perspectiva en esta ocasión es más bien sobre políticas sociales y que el énfasis que hubo en la primera década de este siglo, por ejemplo, en esos encuentros sobre estos temas políticos es menor, puesto que la heterogeneidad es mayor en las dos regiones, ¿no? Y las formas bueno, hay una condición que es ineludible y es el hecho de que las reuniones de jefes de Estado requieren consenso, puesto que no son reuniones de un organismo estructurado y no mayorías para ser aprobadas. Entonces, en las condiciones actuales, ambas regiones han evitado, creería yo, la posibilidad de tener disensos que hagan fracasar esta cumbre. De acuerdo. Desde el lado europeo, ¿percibes tú que Europa tiene interés en América Latina? Creo que hay un nuevo interés, ¿no? Que se manifiesta en la forma como Europa se está articulando en la época contemporánea y alrededor de pues varios documentos de la Comisión Europea. Uno es este que se llama la brújula estratégica, que plantea una serie de elementos en términos de intereses de defensa y de seguridad. Otro es todo lo que tiene que ver con la política exterior ya explícita europea de tener autonomía estratégica, que se expresa en otro documento de la alta representación para asuntos exteriores, que se llama la Europa geopolítica. Entonces tenemos un interés que está marcado por pues, el reacomodo de la distribución de recursos, de capacidades políticas, militares y económicas a nivel mundial, y que se expresa en nuevos conflictos que se suponía no iban a volver a producirse. Entonces hay este interés en esa dirección. Sin embargo, ¿no? Para buena parte de los países de la Unión Europea, América Latina no es el interés primordial, ¿sí? Están los países del este europeo que tienen un entorno conflictivo, en los Balcanes, en el este de Europa, que tienen distintos tipos de percepciones de
amenaza en términos de seguridad. Están los temas migratorios, la fuente menos armónica de migración en términos de su integración es la que viene desde el África, y pues hay intereses importantes de, por ejemplo, las antiguas potencias metropolitanas en el África, y está la tradicional fortaleza e intensidad de la relación con el Atlántico Norte, ¿no? Sin contar pues los mercados importantes, importantísimos para Europa, que están ahora también construyéndose en el lejano oriente, particularmente China y los otros países como Sí. Corea e incluso como Australia. Entonces, en ese orden de visiones, y dado que América Latina no supone una fuente de conflictos directos o amenazas o riesgos para Europa, la prioridad es más bien de largo plazo y tiene que ver con cómo Europa se proyecta globalmente en el supuesto de que persista la idea de autonomía estratégica de la región. De acuerdo. ¿Y en qué medida consideras que el hecho de que el alto representante, Josep Borrell, sea un español, tiene influencia en esta agenda? Mucha, pues estaríamos en lo que sería el nivel de lo individual en los procesos de toma de decisiones, y esto es claro porque uno puede encontrar una diferencia respecto de la importancia de América Latina, al menos en la reflexión conceptual, distinta con el advenimiento de Josep Borrell respecto de las personas que le precedieron en el cargo, al menos en el futuro inmediato, en el pasado inmediato. Entonces, sí, claro que hay una importancia que tiene que ver con el origen del alto representante y con la importancia que siempre tuvo América Latina y el Caribe para la política exterior española y portuguesa, sobre todo, ¿no? Que, claro, impacta en Europa. Pero no son los únicos países que tienen relaciones importantes con América Latina, porque en términos económicos Alemania tiene también relaciones muy intensas en términos de no solamente importaciones, exportaciones, sino transferencia tecnológica. Las tiene Francia y en menor medida Italia, ¿no? De Entonces, acuerdo. y antes, y esto es un elemento que hay que tener en consideración, pues la presencia del Reino Unido era también gravitante, sobre todo en el Caribe angloparlante. Entonces, pues sí, las relaciones entre las dos regiones siempre han sido intensas. Sin embargo, la importancia estratégica por momentos no fue tan evidente como lo está volviendo a ser ahora. De acuerdo. Y ahora, desde el lado latinoamericano, siempre se pone encima de la mesa el problema de la falta de una voz que reúna los intereses plurales, diversos de América Latina. ¿Cómo percibes tú este fenómeno? Antes decías de que precisamente por el modelo de cumbre no se trata de una cuestión de mayorías o de unanimidades, etcétera, sino que tiene una dinámica muy especial. Pero, sin duda alguna, el hecho de que no haya una voz posiblemente hace más difícil el diálogo, ¿o no? Sí, porque no tenemos en América Latina, pero no solamente en América Latina, en ninguna otra parte del mundo, sí, una organización internacional que agrupe de manera casi confederada a los países como es la Unión Europea, ¿no? Que tiene hasta una política exterior incluso de defensa propia, agrupando a su membresía. En América Latina, el instrumento de construcción de la imagen de existencia internacional de la región es la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, que en rigor no es un organismo internacional, sino un mecanismo de diálogo. Así se define a sí misma la CELAC, cuya historia es la de una entidad que sucede al antiguo Grupo de Río, que en su última fase tenía 24 miembros, ¿sí? A estos 24 miembros se suman los países del Caribe angloparlante que faltaban,
y se construye la CELAC a propuesta, dicho sea de paso, de un gobierno cuya orientación en ese entonces era del centro a la derecha, que era el gobierno mexicano de Felipe Calderón, creo, que es el que propone la construcción de este mecanismo. Pero, o sea, no existiendo un mecanismo de integración de esta naturaleza en América Latina y el Caribe, si lo vemos con otras regiones del mundo, vamos a encontrar que tampoco, ¿no? O sea, no hay un mecanismo de integración norteamericano, siendo sociedades tan afines y culturalmente tan próximas. Canadá y los Estados Unidos no están integrados, tienen un acuerdo de comercio, pero no de integración. Por ejemplo, ¿sí? Y lo mismo podemos decir también de la Organización de la Unidad Africana o de las otras organizaciones en el centro del Asia o del sudeste asiático. De acuerdo. Lo Pero importante, en Bruselas, ¿sí? en Bruselas, ¿quién prevés que sean las voces latinoamericanas presidenciales más sonantes? Bueno, es que son, Bruselas expresa un tipo de relación y las relaciones, por ejemplo, comerciales, normalmente son bilaterales. Son relaciones entre Alemania y Brasil, industria automotriz alemana en México, sistemas de servicios o servicios financieros españoles en América Latina y el Caribe. No hay país de la región en donde no haya un banco español o europeo, por ejemplo, pero son de este tipo de relaciones, son más bien alrededor de temas bilaterales. Entonces, si la idea es producir una relación de carácter regional, tampoco hay otro mecanismo que no sea la CELAC. Y claro, la CELAC no es como la Unión Europea en términos de la densidad de su capacidad de agrupación. Esto marca una dificultad y por ello es que las declaraciones y las políticas comunes pues tienen que ser consensuadas. De acuerdo. Pero en todo caso, pareciera que Lula llevará la voz cantante en la medida en que muy posiblemente Andrés Manuel López Obrador no asista a la reunión. Entonces, ¿cómo ves este papel líder regional de Lula? Pues en términos institucionales, puramente la voz cantante la lleva el presidente pro tempore de la CELAC, que sería el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, cuya adscripción ideológica va del centro hacia la izquierda, más a la izquierda que al centro incluso, pero es un personaje con mucho recorrido político y con mucho talento también para la política internacional. Lula expresa la posición del país que tiene el Producto Interno Bruto más grande de toda la región y que tiene la demografía también más numerosa de toda la región. Sin embargo, es difícil presumir que el Brasil o que cualquier otro país de América Latina tenga la capacidad de representar al conjunto de la región, ¿no? Esto lo acabamos de ver en la cumbre de América del Sur que convocó Lula, en donde aún en un entorno más pequeño, los consensos fueron difíciles de producir. Y el primero de ellos era tal vez esta expectativa de relanzar UNASUR, que por el momento no se logró en esa reunión. Bueno, en el orden político latinoamericano sabemos que hay serios problemas a la hora de tratar los casos, dramáticamente diría, autoritarios de la región. ¿Qué mecanismo podrías pensar tú, aunque fuera de manera teórica, que podría ponerse en marcha para hacer que esos procesos autoritarios fueran revirtiendo hacia un modelo vía una transición política más abierto, más democrático? Bueno,
tenemos varios organismos internacionales y el que ha intentado con más énfasis una dirección en el sentido que tú mencionas es la OEA, ¿no? Eh, pero, o sea, lo que ha ocurrido como consecuencia de ese intento de la organización más antigua que agrupa a los países de América Latina del Caribe, pero que incluye a los Estados Unidos y a Canadá, lo que ha ocurrido es más bien escenario de erosión de la OEA, que es la entidad con más tradición, con más empleados, con más presupuesto y con más atribuciones, porque la OEA tiene la capacidad de decidir hasta, ¿sí?, intervenciones. Sin embargo, de eso hemos visto que aún ese organismo ha tenido muchas dificultades en trabajar estos casos en donde hay discrepancias y disensos en América Latina muy fuertes. Entonces, en el futuro inmediato, si ese organismo no ha podido procesar estos casos y más bien ha resultado lesionado en su capacidad de gestión como consecuencia de asumir estos temas, yo encuentro que no existe otro espacio en donde los países estén dispuestos a ir con esa dinámica, ¿no? De acuerdo. Da la impresión que en América Latina no hay consenso de tratar estos casos, sino que hay políticas que definen cada uno de los gobiernos y es muy difícil plantearlo en escenarios multilaterales. Y De si en acuerdo. América Latina esto no existe, ¿sí?, esta posibilidad en este momento no existe, yo la veo aún más difícil fuera de América Latina. Está claro. Y a propósito, ¿no? En América Latina ahora mismo, dos gobiernos, el gobierno de México y el gobierno de Colombia, no reconocen al gobierno peruano, ¿no? Lo cual también genera un escenario de tensión regional muy importante, ¿no? Claro, que repercute en el ámbito internacional, porque esto significa que una de las organizaciones internacionales que despertó tantas expectativas hace 20 años y sobre la que se depositaron muchas esperanzas a propósito de su despegue como un instrumento liberal de comercio exterior, que es la Alianza del Pacífico, pues en estos momentos se encuentra paralizada y con riesgo incluso de desaparecer. Ya para cerrar, y has hablado ahora de la Alianza del Pacífico, me gustaría que valoraras el papel de China en la región. Bueno, lo que nosotros tenemos con China es un incremento de la presencia económica, ¿sí? En términos de inversiones, ¿no?, de crédito para infraestructura y de crédito también de gasto corriente para distintos gobiernos independientemente de su propensión ideológica. Tenemos a China como uno de los centros de demanda de productos latinoamericanos, generalmente de bienes primarios, y también tenemos a China como un gran exportador de productos industrializados. Y lo que ha ocurrido es que esta presencia económica china a lo largo de los últimos 30 años ha tenido una tendencia al crecimiento extraordinaria. Esto no significa que no haya comercio, por ejemplo, con Europa. El comercio con Europa de América Latina y el Caribe también ha crecido, pero ha crecido menos. ¿Sí? Entonces, no es que aparece China y desaparecen las otras dos influencias extrarregionales, los Estados Unidos y Europa, pero sí, o sea, la China es ahora el principal socio comercial de América Latina, de todos los países, de casi todos los países de América Latina y de la región en su conjunto, y el principal proveedor de crédito, no todavía el principal inversor directo, que sigue siendo los países de la Unión Europea, pero su presencia es innegable.
y la diferencia entre la forma como la China entra en la región con relación a los Estados Unidos o a Europa es la incondicionalidad de la presencia económica, incondicionalidad política, lo cual no significa falta de garantías. Un crédito chino lleva consigo garantías. Por ejemplo, petróleo, ventas a futuro o cualquier otro tipo de garantía de carácter económico. Pero la diferencia de otras agendas no le preguntan al gobierno al que le prestan el dinero en qué se va a gastar la plata. Querido Adrián, muchísimas gracias por tus palabras, por el apoyo a este programa. Y con esta entrevista terminamos la sesión, como decía, del curso presente, del curso 22-23, y espero que podamos retomar este programa del área de Ciencia Política de la Universidad de Salamanca en septiembre. Muy bien, buena suerte y felicitaciones por esta serie de charlas que se mantienen en este programa. Gracias.